el tema de hoy es hemorragia masiva, hemoderivados y transfusión. Como dije antes, bueno, es una clase un poco extensa que abarca varios temas y que cada uno se puede llegar hasta hacer una clase extra, así que traté de resumir, bueno, los temas más importantes. Y además son temas muy importantes porque los trabajamos a diario, más que nada nosotros que tenemos mucho politrauma y paciente crítico. Bueno, primero para hablar de hemorragia masiva, transfusión y demás, primero debemos conocer algunas definiciones, definir qué es una hemorragia masiva, saber cuáles son las etiologías más comunes, conocer la fisiopatología, que nos va a ayudar también a orientar un poco el diagnóstico y el tratamiento, la clasificación, si estamos ante una hemorragia leve, moderada o grave, el manejo del shock hemorrágico, los hemoderivados, qué es un hemodderivado, qué es un hemocomponente, cuándo está indicado cada uno, las complicaciones de la transfusión, siempre que indicamos una transfusión estamos indicando algún tipo de fármaco, así que es posible que tengamos algún efecto adverso, pruebas de la coagulación, que nos va a indicar cada una, y bueno, los antifibrinolíticos, que también son drogas que se pueden utilizar para disminuir el sangrado, y el manejo de la anticoagulación en pacientes que estén anticoagulados y necesiten una cirugía ya sea electiva o de urgencia. Bueno, algunas definiciones. Dentro de la hemorragia masiva no hay una definición en común, sino abarca varias. De las más mencionadas se encuentra la pérdida de un volumen sanguíneo en un periodo de 24 horas. Si bien esta definición no es como muy fidedigna porque es difícil contabilizar en 24 horas, ya que cuando hay una hemorragia crítica, la pérdida es en el momento y en cuestión de minutos o horas, pero bueno, está dentro de las definiciones. Otra de las definiciones es pérdida del 50% del volumen sanguíneo en un periodo de 3 horas, pérdidas superiores de 1,5 mililitro kilo minuto durante más de 20 minutos, y la hemorragia mayor que precisa la transfusión de concentrados de hemátides en 1 hora. Dentro de las etiologías son diversas: el politraumatismo a la cabeza, cirugía cardiovascular, hemorragia postparto, hemorragia digestiva y cirugía hepatobiliar. Las últimas capaz que se dan más en cirugías electivas o programadas, y el politraumatismo en una cirugía de urgencia. Bueno, la hemorragia masiva puede sobrepasar todos los mecanismos compensadores, dando como resultado la isquemia tisular, falla de órganos, isquemia miocárdica y finalmente la muerte, si es que no llega a compensar. Definimos shock como un estado patológico de hipoperfusión tisular e hipoxia celular caracterizado por el aporte insuficiente de oxígeno y otros sustratos metabólicos esenciales para la integridad celular y el adecuado funcionamiento de órganos vitales. Es decir, hay un desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno. Dentro de la fisiopatología podemos ver que hay 4 etapas. En una primera parte, en la primera fase, se produce la vasoconstricción arteriolar, cierre del esfínter pre- y postcapilar, apertura del shunt arteriovenoso, con consecuente disminución de la presión hidrostática capilar. Eso lo que va a hacer es mantener la orina dentro del vaso y así mantener en un primer momento un gasto cardíaco adecuado. Luego la fase 2, donde la necesidad de oxígeno celular determina la apertura de esos capilares, con menor sangre circulante, disminución de la presión venosa central y disminución del gasto cardíaco. El metabolismo celular pasa de aerobio a anaerobio, donde hay acumulación del ácido láctico y potasio en espacio intersticial, es decir, en un primer momento esa vasoconstricción arteriolar genera una hipoperfusión tisular, pero con la disminución de la llegada de oxígeno. Entonces, para aumentar ese aporte de oxígeno, se produce la apertura de esos capilares. En una fase 3, donde en el medio, más el enlentecimiento circulatorio produce aumento de la viscosidad sanguínea, que favorece la coagulación intravascular con consumo de factores de la coagulación y liberaciones más líticas que llegan a la autólisis. Y en la última medida, donde ya estamos hablando de un choque irreversible, se secretan fibrinolicinas que llevan a la necrosis con falla orgánica en relación a la extensión del proceso. Este es un
un gráfico donde ejemplifica un poco lo que estuvimos viendo. Hay una, a ver si tengo la flechita acá, bueno, la relación entre el consumo de oxígeno y la oferta de oxígeno. Dijimos que en una primera medida, donde estamos en la fase 1 y fase 2, la oferta de oxígeno y la demanda son iguales. Los mecanismos adaptativos son la redistribución del flujo sanguíneo y el reclutamiento de capilares. Pero como al seguir la hemorragia, seguimos en la fase 3 y en la fase 4, donde en una primera medida la oferta de oxígeno va a ser menor que la demanda, y en la fase 4 mucho menor, produciendo metabolismo anaerobio con acumulación de ácido láctico, salida de sodio y potasio, despolarización de las membranas, entrada de calcio a la célula, ruptura de membranas y por último la muerte celular. Bueno, vamos a hablar un poco del aporte de oxígeno en los tejidos. Sabemos que el oxígeno principalmente se transporta unido a la hemoglobina y en una muy baja porcentaje disuelto en plasma. El 97-98% se encuentra unido a la hemoglobina. La concentración de oxígeno arterial es de alrededor de 20 mililitros de oxígeno por cada 100 mililitros de sangre. Pero solo un 20-30% del oxígeno aportado se capta para su utilización y consumo. El porcentaje de extracción de oxígeno es ajustable y va a depender de la demanda de oxígeno, ¿sí? Si el paciente va a necesitar mayor demanda de oxígeno, entonces aumenta la tasa de extracción. Estas tres formulitas son básicas para entender un poco el tema del aporte de los tejidos, donde la concentración de oxígeno va a depender principalmente de la concentración de la hemoglobina, la saturación de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. La concentración de oxígeno va a caer. Por otro lado, tenemos el delivery de oxígeno, ¿sí? Que el delivery de oxígeno depende de la concentración de oxígeno y del gasto cardíaco. Así que lo mismo, si estas variables disminuyen o el gasto cardíaco disminuye, va a disminuir el delivery de oxígeno. Y por último, la tasa de extracción de oxígeno, donde dijimos que un aumento en la demanda de oxígeno o disminución en el aporte va a aumentar la tasa de extracción. Bueno, una variable importante es la saturación venosa central, que son buenos indicadores del aporte de oxígeno. Por eso siempre en estos pacientes, que igual más adelante vamos a ver cuando veamos un poco de monitoreo, es importante tener una vía central que refleja el balance entre el delivery y el consumo de oxígeno. La saturación venosa central va a disminuir ante diferentes escenarios, principalmente ante una hipoxemia, aumento del consumo de oxígeno, una caída en el gasto cardíaco y una disminución de la hemoglobina. Refleja la cantidad de oxígeno que sobró después de que los tejidos tomaran lo que necesitaban. Entonces, tenemos una primera parte, este es un grafiquito donde relaciona el consumo de oxígeno con el transporte, ¿sí? El delivery. Entonces, en una primera medida, donde el metabolismo es aeróbico, estamos en una zona independiente de oxígeno. Pero después, cuando la extracción de oxígeno no puede compensar la disminución de ese delivery, a este nivel el aporte se hace dependiente del delivery, lo que llamamos punto crítico, ¿sí? El nivel del punto crítico de la saturación venosa central es del 40% y corresponde con un porcentaje de extracción del 60%. Entonces, la extracción normal es cuando la saturación está al 70%, entre un 50 y un 70 tenemos una extracción compensatoria, entre un 30 y un 50 una extracción máxima, de un 25 a un 30 acidosis láctica, y menor a 25, bueno, ya estamos hablando de muerte celular. Así que lo normal sería que cuando le saquemos sangre a nuestro paciente tengamos de 70 para arriba. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Bueno, el aumento del gasto cardíaco, el aumento de la extracción de oxígeno y el metabolismo anaerobio. Por otro lado, tenemos que, como dijimos, hacer una clasificación de hemorragia. Esto un poco habíamos hablado cuando vimos trauma.
Esta clasificación tiene años y hoy en día se sigue utilizando porque es una de las más fidedignas para, bueno, clasificar entre una hemorragia tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, es decir, dependiendo de la gravedad. No voy a nombrar cada una, pero bueno, saber las variables, ¿sí? En cuanto al sangrado, esto es menos de 750 mililitros, 750 a 1500, 1500 a 2000 y más de 2000 estamos hablando de una hemorragia severa. Bueno, en cuanto al sangrado, en cuanto al porcentaje de la volemia que se pierde, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la diuresis y los síntomas del sistema nervioso central. Entonces, cuando tenemos un paciente y sospechamos de una hemorragia masiva, tenemos que tener en cuenta estas variables. Recién en un grado 2 vamos a encontrar una disminución de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial, aumento de la frecuencia respiratoria, disminución de la diuresis y demás. Bueno, los signos clásicos del shock hemorrágico se hacen evidentes después de una pérdida sanguínea total de un 15 a un 20%, o sea, como dijimos recién, a partir de un grado 2, con disminución del gasto cardíaco y de la TA. Aumenta la frecuencia cardíaca, para compensar ese gasto cardíaco disminuye la TA. El uso de sangre se hace necesario cuando el sangrado excede el 30% de la volemia, una clasificación de grado 3, una TAM inferior a 50 milímetros de mercurio se asocia a una caída de flujo sanguíneo en los distintos órganos. Esto va a generar también una hipoperfusión en todos los demás órganos. Los sistemas compensatorios logran mantener la presión arterial sistémica con pérdidas de hasta 30 a 35%. Siempre la autorregulación del sistema se encuentra entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Ya cuando exceden esos valores, pierde la autorregulación. Y caemos en una fase no controlada o progresiva del shock, con disminución de la TAM, la presión de perfusión coronaria, y finalmente se produce isquemia miocárdica y paro cardíaco. Otra cosa que tenemos que mirar son los indicadores de hipoperfusión, tanto a nivel global como a nivel regional. A nivel global tenemos la hipotensión, la taquicardia, oliguria, el relleno capilar enlentecido, ya más de 2 segundos nos hablan de un relleno capilar enlentecido, alteración del sensorio, el ácido láctico, la saturación de oxígeno, como dijimos, por sangre venosa. Y a nivel regional, a nivel cardíaco, isquemia miocárdica, disminución del débito urinario, aumento sanguíneo del nitrógeno, ureico y creatinina. A nivel hepático, bueno, aumento de todas las enzimas hepáticas. Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos compensadores? Que un poco ya lo estuvimos hablando. Por un lado tenemos la vasoconstricción arterial y la frecuencia. La secreción de vasopresión, los reflejos simpáticos, son estimuladas con la pérdida de sangre cardíaca, y la vasoconstricción intensa va a mantener la presión arterial. La vasoconstricción no compromete la circulación coronaria ni cerebral por la autorregulación que tiene el corazón y el cerebro. Por otro lado, la activación del sistema de flujo, y lo que hace es, bueno, y por otro lado, la secreción de vasopresina, que es un potente vasoconstrictor, ¿sí? Que también va y también ayuda a sobreaguar el sistema renal. Bueno, y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los hemoderivados y los hemocomponentes. Dentro del fraccionamiento de la sangre, o sea, cómo se obtienen los diferentes componentes, tenemos de los hemocomponentes, bueno, y hemoderivados. Un hemocomponente es la fracción celular o
celular de la sangre separada de una unidad total de sangre por métodos ya sea físicos como la gravedad, la centrifugación o la crioprecipitación, donde a nivel superior obtenemos el plasma, luego las plaquetas y por último los glóbulos rojos. Y por otro lado, o sea, a partir de una unidad de sangre total se obtiene una unidad de plasma, una unidad de plaquetas, una unidad de glóbulos rojos concentrados y una unidad de crioprecipitados. Y por otro lado tenemos los hemoderivados, que es la obtención a partir del plasma al que se le aplican diferentes procesos de purificación a nivel de productos farmacéuticos, como son la albúmina, el factor 8 e inmunoglobulinas. Bueno, y dentro de los hemoderivados tenemos los concentrados de hematíes, concentrado de plaquetas, plasma fresco congelado y los derivados del plasma como son los crioprecipitados y el complejo protombínico. Ahora vamos a hablar un poco de cada uno. Dentro de los glóbulos rojos, bueno, un volumen aproximado por bolsa son de 200 a 350 mililitros y lo que tiene a favor es una alta concentración de hematocrito, 55-65%. Saber que una unidad de glóbulos rojos aumenta de 1 a 1,2 gramos por decilitro de hemoglobina y el hematocrito un 3%. Esto es como a reglas generales, no hay una única indicación de, o sea, no nos podemos guiar una transfusión sanguínea por un valor ni de hemoglobina ni de hematocrito, pero saber más o menos que casi nunca va a estar indicada con hemoglobina mayor de 10 gramos por decilitro, casi siempre indicada con hemoglobina menor a 6, y entre 6 y 10 justifican el riesgo de tener ese nivel y comprometer el transporte de oxígeno, es decir, hay que individualizar el caso de cada uno. Importante, la única indicación de transfusión es mantener el transporte de oxígeno. Debe evitarse el empleo de un valor, de esto poco lo que decía, importante, no llegamos solamente por ese valor, sino lo que se llaman los triggers funcionales, ¿sí? Mucho más importante tener en cuenta el lactato sérico, la saturación venosa de antígeno o alteraciones en el segmento CT del electrocardiograma. Además, la clínica del paciente, también definimos un poco la clasificación de la hemorragia. Si vemos que el paciente está sangrando, estamos cuantificando las pérdidas, no vamos a esperar a que se nos caiga un laboratorio del hematocrito o demás para transfundir al paciente. Si el paciente está hipotenso, taquicárdico y también está perdiendo sangre, bueno, ya estamos llamando a hemoterapia para transfundir al paciente. De entre esos parámetros, la saturación venosa central es la más ampliamente empleada. El límite, bueno, como dije antes, de 70 nos habla de un aumento de la tasa de extracción de oxígeno. Ahí, esto es lo que encontré de diferentes razones para ser o tanto liberales o para ser restrictivos, ¿sí? En el paciente, esto es en el postoperatorio. El aumento para ser liberales, las razones para ser liberales son el aumento de aporte de oxígeno que pueda mejorar la supervivencia, cuando existe riesgo mayor de isquemia miocárdica por demanda de oxígeno, es decir, si estamos ante un paciente añoso o que tenga alguna comorbilidad, alguna cardiopatía isquémica o demás, bueno, ese paciente seguramente necesite mayor transporte de oxígeno y vamos a elegir transfundir en el postoperatorio. O que aumentaría el margen de seguridad ante una eventual hemorragia grave. Si sabemos que ese paciente puede llegar a sangrar, bueno, ahí también sería otra razón para ser más liberales. Y razones para ser más restrictivos, bueno, alteraciones en el flujo de la microvasculatura, la dependencia patológica del aporte de oxígeno, que es rara, riesgo de infección vírica, la inmunosupresión derivada de la transfusión podría aumentar el riesgo de infección o de recurrencias de enfermedades neoplásicas. Los beneficios cardiológicos reales de los hematíes son menores de lo supuesto. Bueno, esto es lo que fue glóbulos rojos. Por otro lado, tenemos las plaquetas, que para calcular es una unidad cada 10 kilos de peso. Normalmente se presenta como un pool que contiene entre 6 y 10 unidades juntas.
Es decir, que si es un paciente que pesa kilos y vamos a necesitar 70 unidades, 7 unidades, no deben refrigerarse, la duración son de 5 a 7 días, y una unidad aumenta aproximadamente 10.000 plaquetas. Es rara su administración, su indicación. ¿Cuándo es que se deben emplear las plaquetas? Cuando estamos ante una cirugía, una neurocirugía o una cirugía ocular en un paciente que tenga menos de 100.000 plaquetas, ante un procedimiento invasivo que haya sangrado y tenga menos de 50.000, cuando haya riesgo agregado, ya sea por infección o un paciente diabético además, menos de 20.000, y cuando haya menos de 10.000, pero en trombopenias estables y crónicas. Y bueno, también cuando existe una disfunción plaquetaria conocida asociada con un sangrado microvascular difuso. Bueno, por otro lado tenemos el plasma fresco congelado. Para su transfusión debe ser descongelado unos 20 minutos previos. El volumen de la unidad son de 250 mililitros aproximadamente. Y saber que aumenta el 20% de los factores de la coagulación. Tiene todos los factores menos el 5, el 8, alguna y inmunoglobulinas. La dosis de administración son de 10 a 20 mililitros kilo. Sus indicaciones son un sangrado activo en circunstancias de falta de factores de la coagulación, por ejemplo, el politraumatismo o el sangrado obstétrico, la coagulación intravascular diseminada, un sangrado activo con RIN mayor a 1,5 o bien un resultado equivalente en una prueba de viscoelasticidad que después vamos a ver más adelante, la reversión de anticoagulantes y siempre que no esté disponible los crioprecipitados, el complejo protoamínico, tratamiento de situaciones en las que se precisa un recambio o interplasma. Los críos precipitados son la Parkinson, un 50% del factor 8, 20 a 40% de fibrinógeno y un 30% del factor 13, factor de von Willebrand. Más o menos son una unidad cada 10 kilos de peso. Y cada unidad aumenta el fibrinógeno de 10 miligramos por decilitro. Que queremos administrar fibrinógeno, si no contamos con fibrinógeno, podemos administrar crioprecipitados. El fibrinógeno es sumamente importante en las pruebas de laboratorio, que también después vamos a ver, porque es uno de los que primero disminuye de un sangrado masivo. Se produce a nivel hepático y su nivel plasmático ronda entre los 150 y 300 miligramos por decilitro. El nivel mínimo necesario para conseguir una adecuada hemostasia es entre 70 y 100. Pero hoy en día se sabe que ante un sangrado masivo o un politrauma además, tienen que tener valores de arriba de 150. Si tiene menos de 150 ya deberíamos reponer. Bueno, el complejo protrombínico, lo que tiene es un concentrado de factores de vitamina K dependiente. O sea que siempre que deberíamos administrar factores de vitamina K, la primera opción sería el complejo protomínico y después plasma, si es que no hubiera. No contiene fibrinógeno, se le añade heparina, antihistamina T y proteína C. Sirve para la prevención del sangrado o ante déficit congénito o adquirido de factores de la coagulación, pacientes que estén con anticoagulantes orales o hepatopatías crónicas. Hemorragia posparto, reversión de los anticoagulantes orales directos o déficit congénito de los factores 2 o 10, si es que no existe la disponibilidad de cada uno de estos factores. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del uso del complejo protrombínico ante el plasma fresco? Primero, la inmediatez de su disponibilidad, que tiene una alta concentración de los factores de la coagulación y que se administran en poco volumen, y que sabemos exactamente la cantidad de factor que se administra. Este es un cuadrito donde te dice las diferentes marcas comerciales, pero bueno, acá lo importante es que al comparar el plasma con los diferentes complejos protrombínicos, podemos ver la
cantidad, o sea, la diferencia que tiene de la concentración. Todos tienen, y las marcas comerciales tienen mucho más. Así que bueno, siempre si está disponible sería de primera elección. Para transfundir, la tendencia actual es la relación, esto ya lo vimos un poco también cuando vimos trauma, pero bueno, la relación es 1-1-1, tanto para concentrado de matías, para plasma fresco y para uñas de plaquetas. Saber que cuando transfundimos sangre, uno de los efectos adversos que vamos a tener o esperados es la hipocalcemia, ¿sí? Que es el resultado de la quelación del citrato de calcio sérico. Cada unidad de tanto glóbulos rojos como plasma contienen aproximadamente 3 gramos de citrato que están utilizados como conservante y anticoagulante. Entonces, ¿cómo lo vamos a revertir? Con gluconato de calcio y cloruro cálcico. El gluconato de calcio es menos probable que provoque necrosis tisular si se extravasa, pero el 10% del gluconato cálcico contiene 90 miligramos de calcio elemental, mucho menos que el cloruro cálcico, cada 10 mililitros, y se administra entre 15 a 30 miligramos kilo. Por otro lado, el cloruro cálcico es de elección cuando la función hepática no es normal, y 10% del cloruro cálcico contiene 270 miligramos de calcio por cada 10 mililitros, y su dosis de administración son de 5 a 10 miligramos kilo. ¿Cuándo vamos a darnos cuenta para estar atentos al calcio? A partir de la tercera unidad de glóbulos rojos, ya o medimos calcemia o directamente vamos reponiendo el calcio. Las perfusiones de reposición del calcio deben administrarse lentamente, es importante, a una velocidad de perfusión máxima de 10 miligramos minuto. Y además controlar otro tipo de electrolitos que también pueden estar disminuidos, como son el sodio, el potasio y el magnesio. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del riesgo de la transfusión sanguínea, ¿sí? Que pueden ser agudas o retardadas. Nosotros lo que más nos va a importar son las agudas, que son las que posiblemente veamos en quirófano, pero bueno, hay que saber los dos diferentes tipos que hay. Y puede ser de origen inmune y origen no inmune. Dentro de inmune tenemos la reacción hemolítica aguda, la febril no hemolítica, reacción alérgica, lesión aguda pulmonar, construcción plaquetaria inmediata. Y la no inmune, contaminación bacteriana, sobrecarga circulatoria, hemólisis no inmune y reacciones hipotensivas. Y las retardadas, la reacción hemolítica retardada, a la inmunización frente a antígenos eritrocitarios, plaquetarios, leucocitarios y demás, púrpura posttransfusional, la enfermedad de injerto contra huésped, inmunomodulación, y las de origen no inmune, hemosiderosis transfusional y transmisión de agentes infecciosos. Acá vamos a hablar un poco de un cuadrito que está bueno como para ver qué hacemos ante uno de estos posibles efectos adversos. Estamos transfundiendo y vemos que el paciente comienza con fiebre, escalofrío, taquicardia, hipertensión o hipotensión, shock, rash cutáneo, urticaria, dolor a nivel torácico, muscular, óseo abdominal, náusea, sensación de malestar general, taquipnea, disnea y estrés respiratorio. Inmediatamente paramos la transfusión, obviamente medimos las constantes vitales y nos aseguramos de la permeabilidad de la vía. Y automáticamente lo que enviamos es la etiqueta de lo que estemos transfundiendo, ¿sí? Para asegurarnos la compatibilidad de la misma. Una vez que hicimos eso, nos fijamos si es una reacción únicamente con fiebre o urticaria. En el caso de que tuviera fiebre solamente, estamos hablando de una reacción transfusional febril no hemolítica. Si la temperatura aumenta a menos de 1,5 grados y el paciente se mantiene estable, entonces lo único que hacemos es dar paracetamol y reiniciar la infusión, pero a un ritmo mucho más lento. En el caso de que nuestro paciente estuviera con una urticaria, estamos hablando de, o un rash cutáneo, de una reacción alérgica moderada.
En este caso, administrar clorfenamina 10 miligramos en endovenoso lento y reiniciar la transfusión a un ritmo más lento. Supongo que difenhidramina también se puede administrar, la verdad que yo no leí esto, clorfenamina, pero supongo que si estamos hablando de una reacción alérgica también es viable. Bueno, si en el caso de que no tuviera ni fiebre ni urticaria y sospechamos de una compatibilidad ABO, paramos la transfusión, mantener la vía endovenosa e iniciar la infusión del suero fisiológico, o sea, abrimos el fisio. Llamar al banco de sangre, obviamente, monitorizar y mantener la diuresis a mayor de 100 mililitros hora y administrar furosemida en el caso de que la diuresis disminuye o el paciente esté en anuria. Si desarrolla sí, o sea, coagulación intravascular diseminada, tratar con los componentes sanguíneos adecuados, fijarse de acuerdo al caso, informar inmediatamente al Departamento de Servicio de Transfusiones y enviar muestra de sangre coagulada. Y en el caso de que no sospechemos de una incompatibilidad ABO, vamos a estar ante una reacción alérgica grave, el paciente puede desarrollar broncoespasmo, angiodema, dolor abdominal y hipotensión. También paramos la transfusión, mantener la vía venosa y si el paciente no estuviera bajo una anestesia general, asegurar la vía aérea, intubación endotraqueal, por las dudas de que estemos ante el paciente que está haciendo un shock anafiláctico, retirar la unidad y el equipo de transfusión, remitir al servicio de transfusiones junto con las otras muestras, enviar muestra de sangre coagulada al laboratorio de transfusiones y también administrar clorfenamina 10 miligramos endovenoso lento. Además, iniciar oxigenoterapia, o sea, subir la fibra al 100%, broncodilatadores, salbutamol, en este caso el paciente hacerlo en PAF, o sea, tratarlo como si estuviéramos un broncoespasmo común en quirófano o un shock anafiláctico. Si es que tuviera hipotensión severa, se administra adrenalina subcutánea o intramuscular. En el caso de que no tuviera un shock anafiláctico o una reacción alérgica grave, otras reacciones hemolíticas o contaminación bacteriana puede ser. Lo mismo, parar la transfusión, retirar la unidad y el equipo de transfusión y remitir al servicio de transfusiones, y tomar muestras para hemocultivos y muestras para análisis como seremograma, bioquímicos, estudios de población y demás. Monitorizar la diuresis, iniciar antibiótico-terapia de amplio espectro, iniciar oxígeno y fluidoterapia y consultar unidad de cuidados intensivos y hematología. En el caso de que no estuviéramos ante una reacción hemolítica o infección bacteriana, podemos pensar en dos situaciones, en base a la PBC. Si tenemos una PBC elevada con disnea aguda de hipotensión, y bueno, podemos estar ante una sobrecarga circulatoria, en este caso oxígeno y furosemida. Y en el caso de que la PBC sea normal, podemos estar hablando que es una de las complicaciones más temidas de la transfusión. Va a tener una clínica de insuficiencia respiratoria aguda, con fiebre y escalofríos, obviamente parar la transfusión, dar oxígeno y tratarlo como un síndrome de estrés y soporte ventilatorio. Bueno, esto fue las complicaciones de las transfusiones. Después tenemos diferentes métodos de ahorro de la sangre, que hoy en día se habla mucho de esto para evitar las transfusiones innecesarias, como es la medicina transfusional aplicada al paciente, que es un concepto dinámico, evolutivo, y que en el momento actual significa e incluye la aplicación de todas las medidas necesarias para minimizar el empleo de sangre halogénica, enfatizándose en las medidas preventivas para evitar la necesidad de transfundir. Bueno, entonces, dentro de la medicina transfusional aplicada al paciente es un trabajo en equipo donde tenemos tres pilares. Un primer pilar para optimizar la hematopoiesis, un segundo pilar, minimizar las pérdidas hemáticas, y un tercer pilar, tolerancia fisiológica a la anemización. Entonces, en el primer pilar, queremos optimizar la hematopoiesis, vamos a optar por hierro endovenoso y eritropoyetina humana recombinante. Esto siempre que estamos hablando en una cirugía electiva, donde es un paciente que
se encuentra anémico y queremos aumentar esa capacidad de glóbulos rojos, podemos optar por esto. En un segundo pilar, evaluar, bueno, la técnica anestésica. Siempre una técnica neuroaxial va a disminuir el sangrado ante una anestesia general, así que siempre que se pueda, optar por la misma. Los fármacos antifibrinolíticos, ¿sí? Como ácido tranexámino, ácido aminocaproico, que después vamos a ver. La recuperación perioperatoria de la sangre, esto nosotros no lo hacemos, pero bueno, también está descrito. Y la normotermia. Sabemos que la hipotermia produce disfunción plaquetaria, disminución de los factores de la coagulación y demás, y va a aumentar la tasa de sangrado. Y el tercer pilar, donde evaluar la reserva fisiológica, trigger y protocolos restrictivos, es decir, tratar de hacer una transfusión un poco más restrictiva y solamente a través de los triggers fisiológicos que vimos. Tener en cuenta en el preoperatorio la edad y las comorbilidades. Si es un paciente joven, sin comorbilidades, podemos tener valores más bajos de hematocrito y hemoglobina. En el intraoperatorio, una estrategia individualizada, optimización del gasto cardíaco, volemia, ventilación y oxigenación. Y en el postoperatorio, continuar con la estrategia planteada del intraoperatorio. A modo de síntesis un poco de lo que estuvimos diciendo, ¿cómo podemos hacer para ahorrar estas transfusiones? Bueno, en lo que es el preoperatorio, cálculo de requerimientos transfusionales, donación autóloga preoperatoria, esto también se puede hacer, ¿sí? Administrar eritropoyetina o hierro. Lo que es en el intraoperatorio, recuperación de la sangre del campo operatorio, individualización de la indicación de transfundir, la disminución del trigger transfusional, es decir, ser un poco más restrictivos a la hora de transfundir, administración de fármacos que disminuyan el sangrado y aplicables en el postoperatorio, la recuperación de sangre desde drenajes, la administración de eritropoyetina de hierro también, y aplicables en todo el perioperatorio, individualización de la indicación de transfusión, disminución del trigger transfusional y retraso en el inicio de la transfusión. Bueno, ahora vamos a hablar del manejo del shock hemorrágico. Dos objetivos fundamentales para el shock hemorrágico es restaurar de forma inmediata el volumen sanguíneo circulante con una adecuada capacidad de transporte de oxígeno y el tratamiento definitivo de la causa, que va a ser detener la hemorragia, ¿sí? Entonces, para esto lo primero que vamos a hacer es asegurarnos los accesos venosos. Se prefieren siempre 2 vías periféricas de grueso calibre, como 14 o 16, colocación de un catéter venoso central, esto además de permitirnos la administración de fluidos y de agentes vasoactivos, nos va a ayudar a medir la saturación venosa central y demás, que como dijimos es un buen indicador del aporte de oxígeno a los tejidos. En el caso de que no pudiéramos contar con una central, por diferentes motivos, bueno, se puede tratar con un acceso por vena yugular externa o acceso femoral, un catéter arterial que nos va a ayudar a guiar la fluidoterapia a través de las variables dinámicas, como son la presión de pulso y variación sistólica, la toma de muestras y la evaluación de la tensión arterial invasiva en todo momento. Además, las muestras de gases, que también son sumamente importantes para guiar el tratamiento del shock hemorrágico. Y una sonda visual para el control de diuresis. Inmediatamente vamos a obtener muestras sanguíneas para clasificar grupo y RH con pruebas cruzadas. El hemograma, si bien sabemos que en un primer momento no tiene importancia, sacamos igual una muestra, recuento de plaquetas, tiempo de protrombina, de termoplastina parcial, fibrinógeno es sumamente importante, dijimos que es una de las primeras pruebas que va a disminuir ante una hemorragia masiva, función hepática, función renal y ionograma. Una muestra de gases arteriales es esencial para descartar acidosis metabólica y cuantificar la función ventilatoria, pero no debemos dilatar la administración de líquidos ni la reanimación del paciente con la toma de muestra, o sea, van de la mano.
Bueno, el hematocrito y la hemoglobina es un mal indicador de la pérdida sanguínea en la fase aguda, con estabilización de su valor entre las 4 a 48 horas después de producir la hemorragia. Un poco también de lo que estuvimos diciendo. Dentro de la monitorización tenemos una monitorización clásica, como es el electrocardiograma de 12 derivaciones, oximetría de pulso, tensimetría cada 5 minutos en el caso de que no podamos contar con una TEA invasiva, la temperatura importantísima en estos pacientes y la capnografía. Y un poco más invasivo, la medición de la PVC, saturación venosa central, el gasto urinario, la cateterización arterial, como dijimos, y bueno, la ecocardiografía, que en estos pacientes la ecocardiografía es de suma importancia, siempre y cuando se pueda contar con ella, y además que necesita, bueno, de un operador que sepa realizarlo, que no todos lo saben hacer. Permite una evaluación inmediata al lado de la cama del enfermo y sin necesidades de traslados. Es no invasiva y aporta una información rápida y muy completa del estado cardiovascular del paciente y permite conducir las maniobras de reanimación. Permite tener el estado de la bulimia y descartar condiciones asociadas que deben ser diagnosticadas y tratadas oportunamente, como la presencia del taponamiento cardíaco, embolia pulmonar, infarto masivo y cualquier patología cardíaca severa. No voy a describir el ecocardiograma, que hay toda una clase de eso, pero saber que si se cuenta con eso, si se sabe usar, es muy importante porque nos va a ayudar a redirigir la terapia. Bueno, la reanimación de fluidos. ¿Cómo vamos a administrar los fluidos en estos pacientes? Sabemos que no hay ningún fluido ideal para reponer, no existe un ideal, pero bueno, hay diferentes variables que nos van a ayudar a redirigir el tratamiento. Es importante restablecer la perfusión de órganos, pero no lograr no esperemos lograr una TAM normal en esta etapa. Si la hemorragia es exsanguinante, se da administrar pruebas cruzadas, o sea, van a estar RH negativo y balanceada de glóbulos rojos, como dijimos, en la relación 1-1-1, y la transfusión se iniciará con 2 unidades de concentrado de glóbulos rojos en casos de que la pérdida sea menor de 1500 mililitros, ¿sí? O sea, si tiene un menos de grado 2, arrancamos con 2 unidades de glóbulos rojos. Obviamente igual vamos a guiar esto en base a cómo veamos al paciente. La mantención de la bulimia se logrará con el aporte agresivo de soluciones caloides y o coloides guiado por la condición clínica del paciente. Es de primera elección los cristaloides en la reanimación con 20 a 400 mililitros kilo de peso, es decir, más o menos entre 1500 a 3000 mililitros, o sea que vamos a hacer entre 3 a 5 Baxter, ¿sí? Tratando de lograr una TAM de 60 o 70, o sea, va a aumentar la cantidad de líquidos con el objetivo de aumentar la TEA. Es habitual reponer cristaloides y coloides en una relación 2-3-1, es decir, de coloides 2 o 3 en relación a 1, en forma paralela a la transfusión de hemoderivados tanto como sea necesario. Y se reponta 3 mililitros de cristaloides por cada mililitro de pérdida hemática estimada. Esto es un estimativo. El objetivo de la reanimación es mantener un adecuado delivery que asegure el consumo mínimo, y esto es posible con niveles bajos de hemoglobina. Entonces, tampoco esperemos a tener niveles muy altos de hemoglobina, siempre que exista normovolemia, con adecuado gasto cardíaco, saturación de oxígeno y presión arterial de oxígeno. Esto también es importante. La anemia normovolémica funciona mucho mejor que la hipovolémica, por eso es importante también la reanimación con líquidos para aumentar la volemia más que el aporte de hemoderivados. No hay un único valor de hemoglobina como umbral para transfundir, más o menos las guías hablan de entre 7 a 8 gramos por decilitro en pacientes críticos sin evidencia de hipoxia tisular, y en pacientes con algún sangrado activo o que tengan alguna comorbilidad se puede esperar valores un poco más altos, de 10 gramos por decilitro. Bueno, las drogas vasoactivas.
Para administrar drogas vasoactivas, primero deberíamos tratar de usar fármacos en bolos intravenosos y titular la respuesta. En el caso de que no funcione con los bolos intravenosos y el paciente sigue hipotenso a pesar de una adecuada reanimación hídrica, bueno, vamos a administrar en infusión continua un vasoactivo con efecto alfa predominante y disminuir su dosis de infusión tan pronto como sea posible. O sea, una vez que la TAM se normalice, vamos a tratar de disminuir la cantidad del vasoactivo, no la adrenalina de preferencia, porque esa vasoconstricción que va a generar va a producir una hipoperfusión con disminución del aporte de oxígeno en los tejidos, es decir, con hipoxia tisular, y va a empeorar el cuadro. Hay otras drogas, como son los análogos de la vasopresina, arginina, vasopresina y perlipresina, que lo que hacen es la amplificación farmacológica de la respuesta neuroendocrina al estrés. Pero estas drogas son de última elección, sería un fármaco de rescate cuando no se responde a la terapia convencional. ¿Sí? Debido a la distribución de sus receptores, la vasoconstricción es menos intensa en corazón, pulmón y cerebro. Un cuadrito, pero no lo voy a nombrar, ya esto lo sabemos. Las dosis de los fármacos más utilizados de los vasoactivos. Esto también habíamos hablado un poco en trauma, sumamente importante tratar de evitar esto. La hipotermia, la acidosis y la coagulopatía, la llamada triada letal. Hoy en día se habla de la penta, se suma la hipoxia y la hiperglucemia. ¿Sí? Como dijimos, la hipotermia lo que va a hacer es producir enlentecimiento de los factores de la coagulación, disfunción plaquetaria e inducción de la fibrinólisis. Por otro lado, la acidosis altera todos los procesos de la coagulación, llevando a una coagulopatía mayor. Dentro de las coagulopatías, bueno, y además también es importante evitar esto, porque una vez ya esta triada letal es muy difícil de revertir, que siempre hay que tratar de prevenir a través de humidificadores y demás. Y la coagulopatía, tenemos dos tipos que se clasifican, la coagulopatía dilucional y la coagulopatía por consumo. La coagulopatía dilucional más que nada se da por la administración de grandes cantidades de cristaloides y coloides, sobre todo los coloides son los que más producen, la coagulación, la coagulopatía, así que bueno, tener en cuenta eso. Y la coagulopatía por consumo, que tiene que sospecharse en pacientes obstétricas con desprendimiento de placenta, politraumatizados en el contexto de sepsis y en bypass cardiovascular prolongado en cirugía cardíaca. Puede haber activación de las vías anticoagulantes, disfunción plaquetaria e hiperfibrinólisis. Pruebas de laboratorio. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Fibrinógeno, menos de 1 gramo por litro. Dijimos que más o menos tiene que tener arriba de 150 miligramos, ¿sí? Si tiene menos de eso ya deberíamos optar por transfundir fibrinógeno. El tiempo para hacerle tromboembolismo activado, más de 1,5 veces el valor normal, diagnostica una falla hemostática y son predictivos de sangrado microvascular. Son más sensibles que el TP y el KPT para el diagnóstico de apatía dilucional. Bueno, y como dije, la hemorragia masiva se requiere valores arriba de 150 miligramos. Las plaquetas, un plaquetario de 50 sangrado microvascular, así que deberíamos mantenernos un poco de cuándo hay que transfundir plaquetas, cuáles son las indicaciones. Otra de las pruebas es el TP, que es poco sensible en la hemorragia masiva. Usualmente se corrige dentro de 1,5 veces su valor normal, y el REIN tampoco es un examen adecuado en la hemorragia masiva. El KPTT se recomienda mantenerlo a valores bajos, 1,5 veces el valor normal. Las pruebas de laboratorio de hemostasia y recuentos, estas pruebas igual de coagulación son poco
fidedignas y poco nos hacen saber sobre realmente el estado de coagulación del paciente. Hoy en día lo último que se habla son de las pruebas de viscoelasticidad, como es la tromboelastografía y tromboelastometría rotacional, que bueno, vamos a hablar un poco de eso, que nos va a ayudar a guiar un poco más el tratamiento. Evalúan la formación y disolución del coágulo, analizan la función global de las proteínas de la coagulación, las plaquetas del sistema fibrinolítico. Es un proceso sencillo y de fácil interpretación, requiere mínima cantidad de sangre, ayuda a diferenciar entre sangrado debido a alteraciones de la coagulación y hemostasia quirúrgica inadecuada, detecta estados de hipercoagulabilidad especialmente en trauma y en cirugía, además sirve como predictor de eventos trombóticos. Y importante que racionaliza la utilización de productos sanguíneos y hemostáticos. Nosotros no contamos con esto en el hospital, pero sé que hay en bastantes lugares hoy se está utilizando. Bueno, esto es el tromboelastograma, ¿sí? Es lo que vamos a obtener. Se obtiene a través, bueno, dijimos, de una pequeña cantidad de sangre y después esto en laboratorio se expresa en un software y da como resultado esta imagen. Esto es un tromboelastograma normal, donde tenemos una primera parte que nos habla sobre la coagulación y una segunda parte sobre la fibrinólisis. El R es el tiempo de reacción, ¿sí? Que es el inicio de la formación del coágulo hasta la formación de fibrina. Después tenemos el K, ¿sí? Que es el tiempo de coagulación. También habla de la formación del coágulo, pero hasta su máxima fuerza. Aumenta la formación plaquetaria y la activación de fibrinógeno esta. El ángulo alfa habla sobre la velocidad de formación del coágulo e indica la calidad del fibrinógeno de las plaquetas. Después el MA, esto que es la máxima amplitud del coágulo, nos habla sobre la elasticidad del coágulo e interacción de la fibrina y la plaqueta. Por último, este LI30, que es sobre un índice de lisis del coágulo. O sea, sabiendo que esto es lo normal, después vamos a ver cómo se va a ver alterado simplemente con una imagen y vamos a ver cómo se va afectando en las diferentes formas y nos va a ayudar a guiar un poco más el tratamiento. Entonces, ese es el normal. Y después tenemos los diferentes, ¿sí? Que bueno, un poco lo que ya hablamos. Un aumento de la prolongación del R, que dijimos que es el tiempo de reacción, es decir, entre el inicio de la formación del coágulo hasta la formación de fibrina, nos habla de una anticoagulación y deficiencia de factores. Entonces, bueno, vamos a ir guiando en base a eso. Bueno, y así sucesivamente, dependiendo de todos. Entonces, una prolongación de RL del tiempo de reacción de deficiencia de proteínas en la coagulación y administración de anticoagulantes. Entonces, el tratamiento va a ser administrar plasma fresco congelado. En el caso de la disminución del ángulo alfa, estamos hablando de una deficiencia de fibrinógeno, administración de crioprecipitados, que tiene alta concentración de fibrinógeno. En el caso de la prolongación del K, lo mismo, ¿sí? Administración de crioprecipitados. Si estamos ante una disminución de la máxima amplitud del coágulo, estamos hablando de una deficiencia plaquetaria. Administrar antiagregantes plaquetarios. Y cuando el LI30 es mayor a 7,5, hay aumento de fibrinólisis, por lo tanto lo que vamos a hacer es administrar fármacos antifibrinolíticos. La utilización de la tromboelastograma reduce la mortalidad y la morbilidad asociada al sangrado y a la administración de componentes sanguíneos no pertinentes al paciente con trauma, es decir, que al reducir la cantidad de la administración la mala administración de hemoderivados, va a reducir la mortalidad y la mortalidad. Bueno, hablamos un poco de los antifibrinolíticos. Dentro de los antifibrinolíticos tenemos los análogos de la lisina, como son el ácido aminocaproico y el ácido tranexámico, y los inhibidores de las proteasas de las harinas, como sería la aprotinina. El ácido tranexámico y el ácido aminocaproico
interfieren con la unión de plasmina-fibrina necesaria para la producción de la plasmina, mientras que la aprotinina es un inhibidor directo de la plasmina. Por un lado, el ácido tranexámico es 10 veces mucho más potente que el ácido aminocaproico, así que siempre sería de elección en estos pacientes. El ácido aminocaproico inhibe la fibrinólisis sin suprimir la generación de trombina, por lo tanto ocasiona un potencial estado protrombótico. Por eso también es mucho mejor el ácido tranexámico. Pero en el caso de que no esté disponible, se puede utilizar el épsilon. ¿Cómo vamos a administrarlo? Bueno, el ácido aminocaproico inicialmente se puede usar una dosis de 4 a 5 gramos, 4 a 5 gramos diluidos, diluidos en 250 mililitros de solución de cloruro de sodio al 0,9% o glucosa al 5% en una hora, seguido de una reducción en la proporción de 1 gramo en 50 mililitros administrados a un ritmo de 50 mililitros por hora. Y después tenemos el ácido tranexámico, ¿sí? Que fue el estudio que se hizo, el CRASH-2, que habla de la importancia de la administración de este tempranamente en los pacientes con hemorragia grave o pacientes con politrauma. La administración de este debe ser una dosis de carga, digamos, de 1 gramo intravenoso en 10 minutos, y 1 gramo seguida una perfusión continua de 1 gramo en 8 horas. De manera precoz, idealmente durante las primeras 3 horas, producida ya sea de la hemorragia o del trauma. El ácido tranexámico lo que demostró fue disminuir la mortalidad de los pacientes con trauma o hemorragia grave, pero no demostró disminuir la necesidad de saber, si ustedes después en otro momento me quieren ver, es que el ácido tranexámico no es que se administra una misma dosis para todas las cirugías, ¿sí? Va a ser diferente, por ejemplo, como vimos recién, el politrauma va a tener esa indicación, pero, por ejemplo, la cirugía multinivel de columna, la dosis va a ser de 20 a 100 miligramos químicos, una artroplastia de cadera o de rodilla, que a veces nos tenemos una cadera y alineamos la misma dosis de tranexámico que para un politraumatismo. Bueno, no, saber las dosis van a ser diferentes en base a la cirugía que estemos hablando. Bueno, otra cosa que me pareció importante es que una de las estrategias terapéuticas en pacientes con hemorragia que no cesa, que no responde a las medidas quirúrgicas convencionales, es la administración del factor 7A recombinante. Este actuaría a nivel del vaso lesionado, uniéndose al factor expuesto y generando grandes cantidades de trombina para estabilizar el coágulo. No es muy utilizado, o sea, debería ser, como dijimos, de rescate, de último momento, cuando no responde a otras medidas, porque puede tener serios efectos adversos, ¿sí? Como principalmente la trombosis arterial. Bueno, si ustedes no podemos tomar. La dosis es de 60 a 120 microgramos kilo. Bueno, ya vamos terminando. Voy a hablar un poquito del manejo perioperatorio de los anticoagulantes. Muchas veces tenemos a un paciente que está tomando anticoagulantes, entonces tenemos que decidir, bueno, ¿estamos ante una cirugía electiva o ante una cirugía urgente? En el caso de que sea una cirugía electiva, tenemos que evaluar el riesgo de la hemorragia y evaluar el riesgo protrombótico del paciente. Si es un riesgo bajo, que es un paciente que tuviera, por ejemplo, una FA, pero sin factores de riesgo, o una enfermedad tromboembólica no complicada, mayor a 3 meses, bueno, la última dosis se va a dar de anticoagulantes 3 a 5 días antes, confirmar con el RIN menor a 1,5 y reiniciar la anticoagulación luego. En el caso de que estuviéramos hablando de un paciente con riesgo tromboembólico alto, también la última dosis va a ser de 3 a 5 días antes de anticoagulantes, terapia puente con heparina de bajo peso molecular, confirmar el RIN, menos de 1,5, anticoagulantes y heparina
harina si la hemostasia sea correcta. Ahora, en el caso de que estemos ante una cirugía urgente, bueno, tenemos que ver qué tan urgente es esa cirugía. Si es una cirugía que se puede diferir de una urgencia de 6 a 8 horas, bueno, suspendemos el anticoagulante y si el RIN es menos de 1,5, proceder. Si el RIN es menos de 2,5, se administra de 5 a 10 miligramos de vitamina K endovenosa. Un segundito. Ya te llamo, estoy en clase. Perdón. Y si, bueno, entonces si fuera menos de 2,5, administrar, dijimos, vitamina K. Esperar el RIN a las 6 horas. Y si ese RIN es mayor a igual a 1,5, administrar el complejo protomínico 20 unidades kilo. En el caso de que el RIN sea mayor a 2,5, ahí lo que vamos a hacer es administrar las dos cosas. Es la vitamina K y el complejo protomínico, 25 a 50 unidades kilo. Evaluar el RIN a los 10 minutos y si el RIN sigue siendo mayor a 1,5, ahí administramos el complejo protomínico 20 unidades kilo. En el caso de que sea una urgencia inmediata, suspender la anticoagulación. En el caso de que el RIN sea menor a 1,5, bueno, se procede. Ahora, si el RIN es menor a 2,5, ahora vamos a necesitar, además de la vitamina K, 10 miligramos endovenosa, son la dosis es de complejo protomínico de 20 unidades kilo. Y esperamos el RIN a las 6 horas. Y si el RIN es mayor a 1,5, administración de complejo protomínico 20 unidades kilo. Y si el RIN fuera mayor a 2,5, aumentamos la dosis de ese complejo protomínico y seguimos con la dosis de vitamina K igual. Evaluamos lo mismo, RIN ahora a los 10 minutos. Y si el RIN es mayor a 1,5, administración de complejo protomínico. Es un poco engorroso, pero bueno, este sería el algoritmo a seguir en el caso de que un paciente esté anticoagulado. Y bueno, esto es lo último para terminar. Quería hablar un poco de unas recomendaciones de una guía de la Sociedad Europea de Anestesiología que me pareció muy interesante. Son una guía que recopiló las diferentes recomendaciones que hay hasta el momento sobre el manejo perioperatorio del sangrado. Es bastante largo, son muchas recomendaciones, son como 60 o 70 páginas, pero bueno, traté de recopilar las más importantes que me parecieron para esta clase y que me gustaría que nos llevemos. En un primer medida, bueno, en caso de hemorragia incontrolada, sugerimos que se puedan considerar umbrales más bajos para la hipotensión permisiva, así tratar de tener una TAM de 100, de 80, ¿sí? Que capaz con 60, 70 de TAM el paciente va a andar bien. A menos de que estemos hablando de un paciente con un policromatismo, con traumatismo craneal, ahí para mantener una tasa de perfusión cerebral vamos a necesitar una TEA un poco mayor, así que la TAM ahí va a ser más o menos de 100 mililitros de mercurio. Evitar la hipovolemia secundaria de cristaloides o coloides a un nivel que exceda el espacio intersticial en estado estacionario y más allá de una precarga cardíaca óptima, ¿sí? No recomendamos el uso de la presión venosa central y la aparición de oclusión de la arteria pulmonar como las únicas variables dinámicas. Por eso es importante tener una TEA invasiva que nos permita medir la variación sistólica de pulso y la variación de presión de pulso. Sugerimos el reemplazo de las pérdidas de líquido extracelular con cristaloides isotónicos de manera oportuna y basada en un protocolo. La infusión de coloides en pacientes con hemorragia grave puede agravar la coagulopatía por dilución, eso es un poco lo que no, sí, así que tratar siempre de si se puede reanimar primero con cristaloides, porque los coloides son los que más producen coagulopatía. Y sugerimos el uso de hemodilución normovolémica aguda en entornos seleccionados, que voy a decir dos palabras de esto para tener en cuenta. La hemodilución normovolémica se puede realizar siempre en una cirugía electiva, ¿sí? A través de la extracción de sangre y hemodilución del volumen circulante.
Más o menos el tiempo de extracción es de 10 a 15 minutos en una bolsa de 450 mililitros de sangre. Y se repone la misma cantidad que se extrajo. El valor de hematocrito que se debe llegar es de un 25 a 30%. Y se refunde el paciente cuando la hemostasia quirúrgica es satisfactoria, ¿sí? Esto después se va a retransfundir. Y solo en pacientes que tengan una hemoglobina entre 11 y 12 y en cirugías que se estime una pérdida sanguínea mayor a 1.500 mililitros o 20% de volemia. O sea, no lo vamos a hacer en todos los pacientes, ¿sí? Y la reposición va a ser con cristaloides en relación 1, es decir, 3 mililitros por cada mililitro de sangre. Y coloides, 1 mililitro por cada sangre. Y también se hablaba bastante de la hemodilución hormónica, así que bueno, me pareció importante nombrarla. Y ahora sí, lo último, recomendamos la fracción inspiratoria de oxígeno, sea lo suficientemente alta para prevenir la hipoxemia arterial en pacientes sangrantes, evitando al mismo tiempo una hiperoxia excesiva, o sea, hasta 200 milímetros de mercurio. Recomendamos una concentración de hemoglobina objetivo de 7 a 9 durante el sangrado activo. Inicialmente la hemoglobina puede ser normal, aún en sangrados importantes, esto dependerá de las reservas y en general el estado previo del paciente. Debe evitarse el empleo de un valor de hemoglobina o hematocrito como único umbral para encima del cual se debe hacer transfundir el paciente, eso una vez más ya lo habíamos dicho, pero bueno, evaluar los triggers transfusionales, ¿sí? Y eso fue todo.